Ahora sí. Ok. Entonces el tema, me devuelvo. El tema es la herencia. Estamos todavía en un concepto que se habla de la triple carta magna de la iglesia, la obra del Hijo, y hoy vamos a ver la herencia, esta palabra que está en el contexto de Efesios de 1, 7, 11, que es, aún estamos acá, no hemos salido de este primer capítulo. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, pero vamos a ver cómo es esta herencia que tuvimos en él. Entonces, la versión autorizada junto con la Reina Valera traduce Efesios 1:11 así, dice, en quien también hemos obtenido una herencia. La versión revisada dice, en quien también fuimos hechos una herencia. Entonces, aquí hay una considerable diferencia entre la idea de obtener una herencia y de ser hechos una herencia. La palabra herencia, entonces, para poder aclarar un poco esto, tenemos que revisar un poco usos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y mirar las dos palabras, tanto la griega como la hebrea, para esta palabra herencia. Entonces, la palabra herencia es cleronomía y se compone de cleros, que es un lote en suerte, y nemo, que es administrar. El echar a suertes durante los tiempos del Antiguo Testamento y al comienzo del Nuevo era el medio divinamente señalado para averiguar y descubrir la voluntad del Señor. Dos palabras hebreas se emplean en el Antiguo Testamento y estas son goral y chevel, que siempre se traduce suerte. En el Nuevo Testamento tenemos cleros, que es, aparece 13 veces, en 13 ocasiones, donde suertes o suerte son 8 de ellas, heredad es una y parte 2 veces. De esta palabra procede el término clero en castellano. ¿Y qué denota esta palabra cleros? A, una suerte dada o echada como un medio de obtener una instrucción divina. Hay un ejemplo en Mateo 27:35, un uso, perdón, que es cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es un uso de la palabra cleros. También tenemos la parte de una persona en cualquier cosa. Entonces, un uso en Hechos 8:21 es, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y C es un uso cuando es un encargo o un cargo, los que están a vuestro cuidado en el uso de 1 de Pedro 5:3, que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, estos son como las formas en que se usa esta palabra clero. Por Esther 3:7 y 9:24 aprendemos que los persas también usaban la suerte que denominan pur, y aparentemente continuaba echándose la suerte diariamente hasta que descubrían el día propicio para llevar a cabo sus deseos, el cual resultó ser el día 13 del 12º mes Adar. En Esther 3:7 tenemos este uso que es en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, la suerte. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. El primer uso del sorteo, de acuerdo a las escrituras, era para averiguar cuál de los dos carneros se destinaba para el Señor en el día de la expiación y cuál sería aquel que se soltaba libre en el desierto. Entonces acá tenemos un uso en el Levítico 16:8, que es, y echaron suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Asael. Entonces esta era una costumbre que se daba en el Antiguo Testamento y era una costumbre divina, o sea, era permitido hacerlo de esta forma. Las 7 ocurrencias en Números y los 26 en Josué se relacionan con el repartimiento del territorio de Canaán entre las 12 tribus. Encontramos además el sorteo utilizado en el repartimiento de servicios especiales en Nehemías 10:34.
Y leemos, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerle a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y a seguir, el echar a suertes se emplea en los salmos, proverbios y los profetas en sentidos secundarios y figurados. Pero hay un pasaje de los salmos que requiere nuestra atención. El Salmo 16, 5, 6 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El tema o sujeto principal se distribuye de la siguiente manera. Entonces tenemos A, heredad, con A, heredad, y B, suerte con cuerda. Es decir, que suerte y cuerda tienden a ser una combinación similar. Entonces dice, una similar combinación de suerte y cuerda se encuentra también en Isaías 34, 17. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Y de nuevo en el versículo 11 nos dice, donde leemos, del cordel de destrucción y niveles de asolamiento, una heredad de ira, no de bendición. Hay otro pasaje en Miqueas que aporta peso a la cita del Salmo 16 que dimos acá anteriormente y dice, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredad en la congregación de Jehová. ¿Mm? Bueno, para entender la referencia del salmista al lote echado a suerte y el cordel, debemos tener en cuenta sus tiempos y debemos pensar en un pueblo donde sus habitantes se reúnen juntos en una de las casas para tomar una importante decisión. Contornando el pueblo había un lote de terreno que pertenecía al pueblo en general y no a un individuo alguno en particular. Tal como la parábola del sembrador indica, alguna de esta tierra podía ser fértil y buena, otra porción no tan buena y otra además indiferente o variada. Y en vez de este territorio bueno, malo e indiferente, ser la posesión de alguna persona de por vida, se decidía una vez al año por suerte a quien le tocaba cada porción de esta tierra comunitaria. Muy a menudo se seleccionaba un niño chico, demasiado joven como para ser influenciado por prejuicios, para introducir su mano en el recipiente y extraer los diferentes lotes echados a suerte. Creemos que en el siguiente extracto del libro Palestina retratada por el reverendo James Nail será provechoso para ilustrar ese caso. Entonces él dice, el mandato por el cual estos campos comunitarios se regían es muy interesante y evidentemente antiguo. El terreno adyacente al pueblo no se mantenía tal como el día actual, en la pose de uno o varios individuos. La casa de aldea, el jardín alrededor, la viña, la huerta, el olivo o la higuera, y mismo los árboles frutales que pudiera haber creciendo en la tierra circundante a la casa, si podían permanecer tal como hoy en día, en la pose individual o como los abogados dicen, en pertenencia. Pero hay muchas hectáreas que son de territorio denominado real o de la corona. Y tan solo los habitantes del pueblo tenían consigo el musará o el derecho de su cultivo, mantenido en común por todos. Sin embargo, mantenían este derecho a perpetuidad y eran virtualmente coherederos y cooperadores juntamente en común de todo ese territorio que pertenecía a su pueblo en comunidad. Entonces, esta es como de los usos más antiguos de esta palabra de las suertes, ¿cierto? Y del territorio o la parte, o en parte, la tierra, de heredar una porción de tierra. Hasta aquí hemos encontrado nuestra atención en la palabra cleronomía, ¿sí? Ahora debemos considerar la evidencia que tenemos delante para justificar o bien una o la otra de las divergentes traducciones. Es decir,
La herencia que hemos obtenido o que se nos ha adjudicado en él, ¿sí? Esa es una de las versiones. O como dice la versión revisada, somos nosotros los que fuimos hechos herencia o porción de Dios. Entonces acá hay una disyuntiva. Tenemos que mirar cuál de estas dos traducciones o versiones es la correcta. Cuando se va al original de Efesios 1:11, encontramos que no hay palabra alguna exactamente equivalente a obtener. Y observamos que aquí hallamos por primera y única ocasión la palabra kleromai, la cual se explica por el léxico del Dr. Bullinger como siendo la voz mediana y significando adquirir por suerte, obtener, poseer. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí para resolver en cuanto a quién es el que obtiene en suerte, ¿sí? Bueno, entonces, en otra ocasión ya se ha expresado la convicción de que muchos pasajes dudosos en el Nuevo Testamento pueden ser traducidos con exactitud por la referencia hecha a uso paralelo en la Septuaginta. Uno de esos pasajes es Primera de Samuel 14:42, que nos dice, y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Donde respuesta, al echar a suerte entre Saúl y Jonatán, la suerte recayó y fue tomado Jonatán, ¿sí? Fue tomado Jonatán. La griega kleromai, en este caso es la traducción de la hebrea lakat, que es tomar, en donde se utiliza nipal o voz pasiva, ser tomado, no la activa tomar, sino ser tomado. Hay 7 ocasiones, además de 1 de Samuel 14, 41 y 42, donde se utiliza esta palabra por ser tomado por suerte. Acá tenemos 2 usos y dice, y fue tomada la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Será, fue tomado Sabdi y fue tomado Acam. Eso está en Josué 7. Otro uso, fue tomado la tribu de Benjamín y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Sí? Entonces, aquí vemos unos usos. Entonces, nos parece imposible, dice Welsh, contradecir esta evidencia. Es decir, que Efesios 1:11 nos enseña lo siguiente. No que hayamos obtenido una herencia, sino que hemos sido tomados por Dios para venir a ser su heredad. Y esto lo tenemos que, mejor dicho, superentender muy bien, este sentido de la herencia. Ahora hemos mostrado, esto es, que en vez de leer en Efesios 1:11 que hemos obtenido una herencia, aprendimos con sorpresa nuestra que hemos sido tomados para constituir una herencia por el propio Señor. En Números 18:20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Esta es una bendición, de hecho, contraria a natura. El hombre al cual Dios honre en mayor medida ha de ser aparentemente el menor, pero tan solo aparentemente. Las tribus de Israel bien podían poseer una porción del territorio, sin embargo, Aarón halló su parte y su herencia en el propio Señor. Esto no está del todo de acuerdo con Efesios 1:11, pero es algo aproximado. Entonces, acá tenemos 3 puntos importantes. El primero, todo Israel tiene una porción del territorio por su herencia. Aarón encuentra su porción y su herencia en el Señor. El creyente efesio es tomado y puesto en una fase posterior. El Señor encuentra su porción en los miembros de la iglesia del cuerpo único de Cristo. Esto es muy importante entenderlo. Me encanta porque acá dice, el Señor encuentra su porción en los miembros de la iglesia del cuerpo único.
Él encuentra su porción, no al contrario, nosotros encontramos la porción o encontramos la herencia, ¿sí me va a entender? Entonces, la traducción correcta de Efesios 1:11 es, en quien también fuimos hechos o hemos sido tomados por Dios para venir a ser una heredad. Ese es la correcta traducción de este versículo de Efesios 1:11 y pues entenderlo muy bien, en quien también fuimos hechos o hemos sido tomados por Dios para venir a ser una heredad. Entonces, esta es la pequeña porción de lo que quería rescatar Welch en esta importante palabra, entenderla correctamente. Entonces, bueno, es hasta acá la enseñanza de hoy. ¿Cómo la ven? Genial. Bueno, qué hermoso, porque es que vamos entendiendo todas las figuras y tipos del Antiguo Testamento. Esto de echar a suerte, pues fíjate, todo lo ha falsificado el adversario y todo lo que hay la gente procurando la suerte. Y muchos le oran a Dios para que tengan suerte. Ya, y es que no se va realmente a profundidad en las escrituras y todo esto mucho está en el libro del Levítico y en el libro de las leyes que nuestro Dios impuso, impartió para Israel, que eran justas. Por ejemplo, fíjate qué manera más maravillosa, el territorio pues tenía todo tipo de terrenos, terrenos fértiles, menos fértiles, variados, y ahí pues para que no hubiese disputas, entonces había un echar a suertes. Eso no significaba que cada año se hiciese ese tirar a suertes, sino que un año le tocaba a una tribu, otro año le tocaba a la otra, o era así que se hacía y esto era justo y era acepte por todos, ¿no? O sea, porque aquel que le tocaba solo un terreno infértil y poco del fértil, pues tenía que aguardar a su tiempo para efectivamente tomar pose, como ha dicho Sara. ¿Qué cambia con Efesios? Pues que el que toma pose de nosotros como una heredad es Dios en Cristo, fíjate, y Él se toma para sí la mejor parte. De manera que todo esto, vuelvo otra vez a repetir un poco lo que dije al principio, estas cosas, cuando, por ejemplo, lo que hablamos el último día, de que a mí me encantó y me liberó y me dio muchísimo consuelo el recostarnos en el seno del Señor, es algo que vemos en el Evangelio de Juan, que fue una de las características en las que dice que amaba de una manera especial a Juan. Por tanto, por eso sabemos que también procura en nosotros que tengamos ese descanso en su seno. Bueno, esto cuando se hace luz en nuestro entendimiento, claro que nos produce un sosiego y una paz y queremos indagarlo. Y podemos estar y debemos estar meditándolo, disfrutándolo, experimentándolo. Y siempre nos ocurre como el que quiere guardar el agua en las manos. La palabra parece que se escurre y deja de tener su parte efectiva y nos encontramos con nuestra propia debilidad. Esto es algo que es un conflicto terrible. Como, pero que ciertamente nuestro Dios
Juan, se silenció tu audio. Uy, ¿se perdió solo ahora o se ha perdido hace mucho tiempo? Ahora, ¿Se ha perdido solo ahora? ahora. Solo ahora, Sí, sí, ahora. señor. Sí. Sí, Ibas exacto. diciendo como que nos encontramos con nuestra propia debilidad y ahí venía otra idea, pero no. Sí, nos encontramos con nuestra propia debilidad. Eh, antes de comenzar a hacer estas traducciones, yo no encontraba motivo ninguno de por qué es que Dios nos ama de esta manera. ¿Cómo es que Él se rebaja? ¿Cómo es que Él abandona su posición en gloria? ¿Cómo es que Él se transforma en un hombre y toma sobre sí la forma de un hombre y no contento con esto se hace un siervo? Y ese siervo además obediente hasta la muerte y muerte atroz de la cruz, la más baja, que estaba reservada en el Imperio Romano para los criminales y todo esto por mí, porque además es muy personal. Nuestro Dios es muy personal. Esto ya nos ha iluminado con su pequeña luz de que nosotros, a los ojos de Dios, es como si no hubiera otros. Él trata contigo y quiere esa relación personal. Pero es cierto que en esta debilidad con que nos encontramos diariamente decimos, "Buah, esto es demasiado alto". Y es verdad, y por eso él dice, y es cierto, tú no lo puedes comprender a menos que yo te lo diga. Pero está escrito, yo te doy esa pequeña luz y tú, y esto es tuyo, te levantas por la fe a creer lo que yo te digo. Y este es el andar de cada uno de nosotros con nuestro Dios. Es por esta fe que nos vestimos de Cristo. Es por esta fe que nos identificamos plenamente en Él. Y ciertamente cuando esto sucede es cuando más débiles nos sentimos, porque ciertamente aparece toda nuestra debilidad. No nos cuesta nada, además. No nos cuesta nada reconocerlo. Si somos honestos y tenemos esa transparencia ante nuestro Dios, en que ciertamente es como Él nos dice, en este momento viven en nosotros dos naturalezas. Una que es Cristo y que es como vamos a acabar en el cuerpo resucitado, y otra, la que cargamos por herencia de nuestros padres, que es el hombre viejo. Y para tratar de la tal, nos dice exactamente los pasos que tenemos que dar. El pecado mora en nosotros como mora exactamente en cualquier persona mortal, sea creyente o incrédulo. Pero el creyente tiene la capacidad en Cristo continuamente para vencer y sobreponerse. Y esto no significa que no defraudemos a Dios. Defraudamos en palabra, en acto, pero ese nunca ha sido un obstáculo para Dios utilizarnos. Ciertamente el deseo nuestro de permanecer en Cristo es lo que Dios utiliza para ser instrumentos de honra para Él. Y esto es lo que encontramos en las Escrituras. El problema viene cuando nosotros pensamos que Pablo era distinto, que Abraham era diferente a nosotros, que Moisés tenía unas habilidades naturales, o Jeremías, porque así hemos sido enseñados y ciertamente se venera a los santos en vez de a Dios. Esto ha sido otra falsificación grande del adversario.
porque en esta tal pequeña luz que Dios nos va haciendo ver, nos hace ver ciertamente que todos ellos eran igual que nosotros, sujetos a las mismas debilidades, y que además tuvieron que negarse a sí mismos, como dice Jesucristo, para dar lugar a algunos creer por la fe antes de que Cristo se hiciese disponible habitando en ellos, como es nuestro caso. Por la fe se subían al que estaba para venir, y los posteriores se visten porque ya ha venido y ha conquistado todas las victorias que nos va enseñando en sus escrituras. Bueno, es maravilloso porque muchas veces cuando nos sentimos con esta debilidad, cuando nos sentimos con ese fracaso de que nunca llegamos a obtener el estatus, la posición que Dios quiere en nosotros, que nos garantiza que ya tenemos, es cuando ciertamente viene su consuelo. Y en su consuelo vemos todas estas cosas. No es que nuestro Dios tolere el pecado, y no es que nuestro Dios vea de una manera leve que le defraudemos, ni mucho menos. Pero reconocemos en nosotros mismos que, igual que todos los hombres y mujeres que están expuestos en las Escrituras como ejemplos de fe, tuvieron esta misma debilidad. Y Pablo no es ninguna excepción. Él, cuando dice corramos con paciencia la corrida que tenemos por delante y despojémonos del pecado, del peso que nos asedia, él se pone dentro de la misma categoría que tenemos nosotros. Es decir, él es un hombre sujeto a las mismas pasiones, es al mismo cansancio, porque es un cansancio lo que nos entra cuando comprobamos esta debilidad y nos surge la falta de paciencia. ¿Hasta cuándo? Y esto sí, si estamos atentos al espíritu, vamos viendo que estos hombres y mujeres también tuvieron esos desesperos. Es decir, ¿hasta cuándo, Padre? Yo sé que debemos ver como si fuese el último día de nuestras vidas, y que tú puedes llamarnos a tu gloria en cualquier momento. Sin embargo, viendo las señales de los tiempos, tú dices que cuando el hombre llegue a su colmo, y cuando esté el último número de los miembros de este cuerpo salvo, y él los conoce, entonces él no espera más, sino que será en un abrir y cerrar de ojos que nos encontremos con ese futuro glorioso que nos aguarda. Mientras tanto, debemos esperar con gozo que eso suceda. Y por eso nos dice que es necesario la paciencia. Y por eso vemos que Pablo en Filipenses todavía no estaba seguro de haber ganado el premio. ¿Por qué? Porque todos nos cansamos, igual que él. Tal vez no pasemos por los mismos crueles momentos que él pasó, de ser azotados, de ser apedreados, de ser encarcelados, como él lo fue injustamente. Pero nuestras tribulaciones, solo viendo esta debilidad, son exactamente iguales, porque en cada circunstancia que uno pasa, nuestro Dios a ese cierto grado tiene que darnos el consuelo. Y igual que se lo daba a Pablo. Igual que se lo daba a Pablo cuando estaba metido dentro de estos conflictos, él tenía que tener el consuelo y la edificación de nuestro Dios para poderla soportar
y llegar a confesar que todo aquello, viendo lo que Dios le mostraba, que tenía en su futuro glorioso, era una leve tribulación momentánea y que le daba exactamente igual. Le daba exactamente igual si en el tribunal de Roma lo condenasen a la muerte y fuese derramado en un sacrificio de libación para Dios, o que lo dejasen libre. A él le daba exactamente igual. Y con el amor que le ponía nuestro Dios delante, le dijo a los filipenses que estaba con la esperanza de ser librado, como lo fue ciertamente su primer caso en tribunal, y pudo visitar a las iglesias durante 2 años. Después volvió a ser presa y efectivamente fue cuando Dios le hace escribir segunda de Timoteo y le dice: Pablo, prepárate porque se acabó tu vida. Lo mismo hizo con Pedro, el apóstol de la circuncisión, no como Pablo, el apóstol de los gentiles, de las naciones. También le avisó y le hace escribir su segunda epístola, la de Pedro, y dice entonces que él le repite las mismas cosas y para él no le es molesto. Y para los creyentes será seguro. Bueno, es maravilloso. Nuestro Dios ciertamente anda con nosotros, y al grado que tengamos estas angustias, estas persecuciones mentales, no tiene por qué ser exteriores en nuestro caso, pero tiene que darte en Cristo, cuando nos vestimos en Cristo, la consolación necesaria para poder soportar hasta el final de nuestras vidas. Y nos lo hace ver con los ejemplos, con las escrituras. Y cuando leemos esto, por ejemplo, que nosotros somos la heredad de nuestro Dios. Fíjate, o sea, cuando ha leído Sara todos estos... ¿Por qué las cuerdas? Una de las formas que en Oriente todavía se utiliza es que hay varias cuerdas, cada una con un color o cada una distinta del número de personas que intervienen en ese echar suertes. Y ciertamente se tiran al aire y donde caigan, para la posición donde caiga cada cuerda, es así como se distribuye el territorio. Es precioso. Por eso dice David en los Salmos: mis cuerdas cayeron en lugares deliciosos. Y esto ya visto con la luz que tenemos en el Nuevo Testamento es hermosísimo, porque sabemos que la cuerda nuestra ha caído en el mejor sitio de todos los que estaban disponibles. Todas estas cosas son tan preciosas, son tan hermosas, que ya te digo, llega a ser un conflicto después decir, pero ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para que nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo se haya dado a todo el trabajo para tenernos en sus brazos? Esto se hace difícil de comprender. Y sin embargo, Él lo que más repite es su gran amor. Esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su propósito. Y lo que es hermoso es que este propósito se extiende a toda la humanidad, no solo nosotros. Es decir, es precioso ver la variedad de nuestro Dios y la variedad de compañías que hay. Y por lo que sabemos en el gran secreto que estamos estudiando en Efesios, a nosotros nos ha caído esta heredad, que seamos la heredad de Dios, que seamos su sitio donde Él va a habitar. Por eso dice que nosotros estamos sentados en el mismo sitio donde Cristo ahora se sienta. Y por eso nos dice que nosotros vamos a ser santos y sin mancha delante de Él. Estas son cosas que solo por la fe podemos adscribirlas, pero están escritas, son verdades escritas en su palabra. Y es muy fácil ver
como el mundo lo repudia, ¿no? Como todas estas cosas para el mundo no son más que cosas infantiles, porque ellos dependen de sí mismos, ¿entienden? Mismo de una gran parte de creyentes tienen a Jesucristo como Salvador, pero ni mucho menos como Señor. El que lo tiene como Señor, ciertamente se adscribe para sí todas las cosas que nuestro Dios le enseña. Y por eso está escrito, guarda lo que yo te digo. Y es verdad que es un privilegio. Es verdad que nosotros sí Sí, que hay no una cosa que somos. yo quiero resaltar en esto que esta pequeña porción que hemos revisado de la heredad y es hay que tenerlo súper en cuenta y se convierte realmente en un honor para nosotros, porque dice que nosotros somos la porción, la parte o la suerte, es decir, nosotros somos la heredad de Dios. No nosotros heredamos el tercer cielo o heredamos tal cosa. ¿Sí me hago entender? O sea, es diferente el sentido. Y es muy Sí, importante tenerlo en cuenta porque es un honor. Imagínense el honor que tenemos nosotros en Cristo, el honor que nos da Dios de decirnos que nosotros somos la suerte o la parte de Él. O sea, la herencia de Él somos nosotros. Es genial. sí, Es maravilloso. Entonces, sí. Y lo necesaria que es la tal luz del Espíritu para ver estas pequeñas diferencias que hacen la cosa mucho más grande, o sea, engrandece a nuestro Dios. Es exactamente igual que cuando está hablando de la esposa. No tiene que ver con nosotros, estoy hablando de Israel porque esta es la parte que está escrita para ellos. Y cuando dice la esposa, entonces, ¿quién es la esposa? Es toda Israel. Si fuese toda Israel, entonces, ¿quiénes son los convidados? Entonces te das cuenta que hay un remanente que son la esposa, como hay otro remanente que son los convidados del novio, los amigos del novio. Es decir, en el banquete hay una cantidad de compañías que cada una tiene su privilegio. Y por eso quiere nuestro Dios, como dice en Filipenses, que aprobemos lo mejor. En algunas versiones dice para que aprobéis las cosas más excelentes. Así que, y esto está escrito en una de las epístolas en prisión de Pablo, por tanto, donde está poniendo el gran secreto, en este caso Filipenses, que se ocupa del premio y la corona, y es nuestro Dios que quiere ver las cosas que difieren para nosotros. Esto es muy hermoso, porque yo os digo que sería impensable que si no practicamos esta identificación en Cristo, en nosotros, pudiésemos tener esta cantidad de doctrina correctamente dividida. Es decir, son tantas cosas tan bonitas, tan grandes, tan como encajan en su palabra como anillo al dedo. Esto podrá ser algunas veces complicado en estas reuniones cuando va Charles Wells al pormenor de cada una de estas palabras, pero cuando se asumen, cuando se entienden, entonces ves la grandeza como el Padre utiliza cada término en sus escrituras y cómo ciertamente es muy particular para cada compañía y dentro de cada compañía para cada uno de nosotros. Yo vuelvo a repetir, nuestro Dios es un Dios muy personal, nada tiene que ver con las masas, ni tiene que ver con los grandes grupos que se juntan. No, en absoluto. Dios mira a cada uno personalmente y tiene el poder, como dice la palabra, para sujetar así todas las cosas, cada una en su sitio. Y nosotros, cuanto más, siendo sus hijos, no va a querer tener una relación contigo. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de Cristo, a través de esta nueva creación, de la cual no nos cansamos nunca de hablar, porque es ciertamente el que nos enseña todas las cosas del Padre.
Así como el Espíritu glorifica al Hijo, así este Cristo que se hizo hombre para que habitase en cada uno de nosotros, nos muestra las cosas del Padre. Y nosotros podemos reflejar una nesga de aquello que nos enseña. Esto es precioso haberlo traducido. No, nosotros ciertamente su amor, su sabiduría, es como él dice, o sea, como son las estrellas tan altas con respecto a la tierra, si son mis pensamientos más altos que los vuestros, ¿cómo los vais a comprender? Única y exclusivamente porque él condescienda a nuestro nivel, a nuestro nivel. ¿Entiendes? A nuestro nivel. Y si tú te ves que tu nivel es muy bajo, esto es lo que vieron todos los hombres y mujeres en la palabra. Por eso muchos lo repudiaban y pensaban que estas cosas eran cosas infantiles, como los refranes de los hombres. A Dios rogando y con el mazo dando. No, tú tienes que batallar para que Dios entonces te ayude. Tú tienes que hacer tu mejor primero, y entonces Dios te ayuda. Y esto es la norma general, de tal manera que esto se da cabida en el entendimiento de la persona y poco tiempo después deja a Dios y es Él el que hace todo el esfuerzo. Y luego, completamente engañado por sí mismo, se propone darle gracias a Dios y por algo que ha sido él a conseguir, de manera que Dios lo tiene como un desconocido allí arriba y que no, él nunca ha descendido, nunca se ha hecho parte integrante de mi vida, nadie lo conoce de esa manera y qué sé yo, se dedican a meterse a estudiar teología y a ver qué es lo que dice el teólogo tal o el maestro cual, y nadie conoce a nuestro Dios. Cuando está escrito y todos lo pueden ver, que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, hecho hombre para que te enseñe todas las cosas del Padre. Es genial. Entonces es que vamos viendo esta unidad entre sus escrituras, vamos conociendo al punto que Él se nos da a conocer a nuestro Padre, que esa es la labor, ciertamente, de este Espíritu que nos ha puesto y que es una nueva creación que nada tiene que ver con la nuestra. Es cierto, y si hay un conflicto, es por eso, porque como dice Romanos 8, y Romanos 7 encuentra, dice Pablo, una ley que se revela contra la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y esa está dentro de nosotros. Fíjate, esa es la manera en que reconocemos nuestra debilidad. Y esto es algo necesario de parte de Dios para que hagamos esa tal división y que escojamos las cosas que son más excelentes. Las cosas excelentes son las de Cristo en nosotros y en todas sus escrituras. La cosa que no es de Cristo simplemente son trapos de inmundicia. Como también he traducido esta semana otra vez. Todas nuestras justicias, dice el versículo, son trapos de inmundicia. Y la palabra justicias está en plural, lo que en hebreo significaba lo mejor de nuestros actos y de nuestros pensamientos no son más que ropas raídas. Es decir, una cobertura como la que se quisieron poner Adán y Eva. Adán y Eva se pusieron y cosieron hojas de higuera para taparse. Esas son las justicias de los hombres. Todo lo que nosotros nos ponemos, nuestro, queriéndole presentar a Dios que estamos cubiertos y que estamos rellenos, no son más que trapos de inmundicia. Sin embargo, nuestro Dios lo que hizo fue ponerles una túnica de pieles, lo cual comportaba realmente el sacrificio de un animal. Fíjate qué cosa tan hermosa y cómo Dios nos enseña lo que es Cristo desde el principio.
En el primer libro de las Escrituras está ciertamente que el hombre lo único que hizo fue trapos de inmundicia, hojas de higuera, que además ya lo he comentado, si alguien conoce bien el árbol de la higuera, su hoja es horriblemente áspera. Una hoja de higuera que tú pases por tu piel, raspa la piel, es áspera, es algo que no... Bueno, pues exactamente estos son lo mejor de nuestros pensamientos y de nuestros actos en frente de nuestro Dios. Así es como se considera. Estos son todas las justicias nuestras. ¿Okay? Y si alguien realmente quiere vestirse, tiene que vestirse con la túnica de piel que Dios le reviste. Y esa túnica de piel, como digo, le costó a nuestro Dios muchísimo. Porque fue Él propio hecho carne, pasar por eso, cargando nuestra debilidad, cargando todo nuestro pecado, para que pudiésemos volver a estar en su seno. Este es el propósito de Dios. Y así van a acabar todas las cosas. Por eso es tan lento, hasta que no se termine con el pecado en el mundo, hasta que no se termine y acabe con toda esta imperfección y debilidad y... Nuestro Dios no se da por satisfecho. Hay una Pero, cosa que, Juan, discúlpame que te interrumpa. no, es buenísimo. Cuando estamos juntos es genial que al primero que le venga una luz en su entendimiento debe hablar y el que esté hablando callarse, porque así es como Dios quiere las cosas. Y nos edificamos todos. Sí, respecto a la herencia es muy paradójico porque en el mundo normal cuando le dicen a uno, uy, recibió una herencia, inmediatamente uno piensa, uy, ¿cuánto me dejaron material en plata o en cosas o en esto? Siempre es como esa... Pero lo bellísimo de esta herencia que nos está dejando, que somos partícipes de esta herencia, es que nosotros como santos somos herederos de esa gran herencia en ese lugar más santo de todos, que son los lugares celestiales, como dice en Efesios 1:18, y como dice en Colosenses 1:12, que los miembros del cuerpo somos hechos partícipes de la herencia de los lugares celestiales en esa luz, que es la palabra Shekinah. ¿Y cuál es el significado de esa palabra? Es la morada, o sea, es allí donde está el Padre, es en ese lugar santísimo. Entonces, ya con nosotros ya saber eso, que el Padre nos da a conocer eso, ya para nosotros, ahí mejor dicho, se nos va toda esa tribulación, esa cosa que estamos pasando, absolutamente todo, porque finalmente yo siempre digo, en los últimos tiempos siempre son cada día más difíciles y lo sentimos nosotros en el cuerpo, porque gime cada vez más, y sentimos esa debilidad además física porque se siente con los años, con todo, pero entonces yo personalmente, como tú dices, esa relación con el Padre, yo me prendo y me acojo a ese amor. Yo esta mañana decía, gracias Padre por el amor que tú nos tienes, porque yo siempre, como les cuento, veo ese amanecer tan espectacular y como esa luz que yo salgo a montar en cicla un poquito oscuro, y cuando empieza a salir la luz, cómo se ve la diferencia al momento de uno ver las sombras, y cuando empieza a salir la luz, empieza a iluminar los árboles, las plantas, empieza a ver el color de cada cosa, de cada cosa que yo estoy viendo, y yo digo, y ahí es donde yo veo ese amor tan maravilloso que Dios dice, bueno, aquí de nuevo está la renovación otra vez de otro día, de un día más o un día menos, de un día más de estar en este mundo, un día menos de los propósitos de Dios, siempre digo yo.
pero es el amor, es lo que hemos hablado siempre. Y ya ver este tema de la herencia, ver el tema de la voluntad del Padre, que es buena, agradable, perfecta, ver esta herencia que estamos allí que vamos a estar allí donde Él mora. Entonces esto ya nos abre el cuadro absolutamente de que aquí estamos es de paso y que las cosas cada día se van a poner más difíciles y pues nosotros tenemos que llenarnos de paciencia con el Padre y seguir en sus cosas para poder fortalecernos. Que podemos además ir a Él, que es otra de las cosas que yo siempre casi que todos los días reconozco, y es que puedo ir directamente al Padre a decirle todo lo que hemos hecho, a desocuparme absolutamente. Entonces, eso es algo maravilloso porque asimismo como uno queda vacío, asimismo Dios lo llena a uno de toda su palabra y todo, y nos fortalecemos de nuevo, pero pues obviamente estamos y volvemos otra vez y quedamos en la tierra con todas las cosas que pasan, pero así sucesivamente. Entonces, ver todos estos estudios, ver esta grandeza de Efesios, como Chuck Welch lo ha puesto verdaderamente, pienso que es en el tiempo justo y en el momento justo que lo estamos viendo como cuerpo. Sí, es verdad, es precioso. Yo hoy estaba hablando con Teresa, ¿no? Teresa se dedica, es aquí la directora del Centro de Apoyo a la Toxicodependencia y tiene pacientes hace más de 20 años, algunos, y que realmente se sobrepusieron a los problemas de dependencia que tenían, tanto del alcohol como de las drogas y ahora también en los juegos de azar. Todas las dependencias se tratan en este centro. Pero es increíble porque es gente, por ejemplo, los que son adictos de heroína o cocaína, tienen que estar siempre tomando metadona. Una metadona es un opiáceo que no afecta al organismo de la forma que hacen esas otras drogas, pero está siempre dependiente y ellos mismos reconocen y están con muchísimo miedo de volver a caer. Bueno, esto en el creyente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia ciertamente es que como tiene esta nueva creación, Cristo en nosotros, el viejo hombre se desactiva. Así mismo, como está escrito, el viejo hombre se neutraliza. El viejo hombre se le acabó su energía, porque tú propio la consideras en esa debilidad que no es que esté escrita, sino que también es nuestra experiencia por haberse sobrepuesto Cristo en nosotros y nos lo enseña. De tal manera que el vencer, el que somos vencedores y podemos sobreponernos al pecado, mientras que estos viven todo el tiempo en temor de caer en el pecado, y eso no debe ser la experiencia del creyente que vive en Cristo, pero nosotros podemos vencer y somos vencedores y vencemos al pecado. Y ciertamente vemos esta transformación en nuestra vida, de que hay mucho más paz, de que hay mucho más paciencia, hay mucho más un reflejo de todas las cosas que nuestro Dios tiene en nosotros en Cristo. De ahí que la manutención, la permanencia de esta nueva creación en nosotros es la respuesta para todas las soluciones, para todas las situaciones, para todas las debilidades que nos surgen, para todas las pruebas. Porque es genial cómo Dios utiliza la palabra tentación, no es más que prueba. Prueba,
O sea, y como dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que ha soportado, le espera la corona. Esto significa ciertamente que estemos como estemos, la presencia de nuestro Dios en Cristo se sobrepone. Y ciertamente entra lo que hemos estado hablando y que nuestro Dios quiere que conozcamos, el poder de la resurrección. Es decir, que hace borrón y cuenta nueva a las cosas que han pasado ayer. Y una de las cosas que yo personalmente creo es que este poder de la resurrección también nuestro Dios lo derrama a los incrédulos. Porque si no se morían. ¿Entiendes? La gente se angustia si no tiene nuestro Dios y nosotros nos angustiamos teniendo nuestro Dios. Pero con nosotros es ciertamente ese poder de la resurrección, como mantenemos a Cristo vivo en nosotros por la fe, es continuo. Y así como abundan las tribulaciones, abundan las consolaciones. Y esto es precioso. Y nuestro Dios nos lo explica en su amor. Continuamente vamos viendo como yo ahora en este pequeño artículo. Era exactamente la tribulación que tenía. Yo no veo nada en mí para que Dios tenga todo este gran amor que Él tiene. Mismo este descansar en su seno. ¿Quién soy yo para descansar en el seno de Dios? ¿Quién soy yo para que Él me diga que soy santo y sin mancha en su presencia? Y esto es ciertamente como vamos a acabar. Y Él nos enseña la película desde el final. Y Él conoce el final desde el principio. Pero afirmar, como algunos afirman, que no tenemos pecado, que si hemos sido crucificados con Cristo, entonces ahora tenemos una perfecta posición, sin pecado, es totalmente equivocado. Tiene que haber ese equilibrio. Y en ese equilibrio dice Dios que hay muchísimas cosas útiles. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no nos ensoberbecemos, no nos subimos nosotros pensando que hemos logrado nada, sino que cada vez vemos más la obra de Dios. Y por eso en su gran amor este libro de Efesios nos habla tantísimo en estos primeros versículos, que todo esto se debe a su propósito en amor, que todo esto tiene que ver con su voluntad y no la nuestra. Y es preciosa, es un tesoro, es maravilloso, y no acaba nunca, es decir, en cada detalle. Cuando aprendemos esto de la herencia, cuando vemos los tipos y las sombras en el Antiguo Testamento de todo lo que envuelve, ¡wow! Solo nos quedamos diciendo, claro, que es el mismo Creador que ha hecho los cielos y la tierra y que ha hecho estas estrellas y que ha hecho lo que dice Sandra, ¿no? De todas las manifestaciones de la naturaleza tan perfectas y tan hermosas, por muy estropeadas que estén por la mano del hombre, pero siguen siendo perfectas y deliciosas, y un testimonio claro de que hay un creador por detrás de todas ellas, y que Él se haya hecho hombre para enseñarnos, y además con ese sacrificio tan cruel. ¡Pshu! ¿Dónde vamos a ir? Ciertamente que se parezca con esto. Fíjate qué bonito que todo Israel, todas las tribus, quitando 3, fíjate, porque cuando estábamos hablando de la herencia con las tribus, hubo 3 de ellas que se quisieron quedar del otro lado del Jordán. Y la verdad es que nuestro Dios se lo permitió. Hasta esas mismas tribus, que nunca dejaron de ser de Israel, pero son un tipo y sombra de también los creyentes que se quieren quedar en el mundo. Una de ellas era la de Manasés, otra eran 3 tribus. Ahora no me estoy acordando cuáles son las otras 2. Manasés es una de ellas.
Pero antes de pasar el Jordán, ellos le pidieron a Moisés que se quedasen en ese territorio. Y Dios se lo permitió y Moisés le dijo que sí. Aunque cuando se introdujo Israel en el territorio, ellos tuvieron que entrar con las tribus y una vez que fuera el territorio librado, ellos se volvieron al otro lado del Jordán. Pero es maravilloso porque con todos estos casos nos muestra nuestro Dios ciertamente de que hay algunos que se quieren quedar en el mundo y no dejan de ser sus hijos. Esta semana estaba viendo un programa, no sé si ahí en Colombia tenéis estos, yo nunca los escucho porque son absurdos. La mayor parte de ellos no aprendes nada, pero colocan varios versículos y son normalmente evangelistas. Y él estaba enseñando acerca del pecado cuando dice en Juan, en primera de Juan, si alguno ve cometer pecado que no sea de muerte, pues que ore y Dios le dará vida, si alguno ve a un hermano. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ore. Y bueno, estaba tratando sobre ese versículo y es impresionante, increíble las vueltas que el hombre dio y la condenación eterna y mil cosas, hay pecados de muerte que nosotros no tenemos por qué orar, pero nunca dijo cuáles son entonces los pecados de muerte. Es increíble porque nunca hay que salirse de las Escrituras y qué bonito cuando nos enseñó, Jesucristo dijo efectivamente que aquel que engañe propositadamente al Espíritu no se perdonaría, ni en ese tiempo cuando él estaba en la tierra, ni en el venidero, que es el del milenio. Y es el caso de Ananías y Zafira. Trataron de mentir al Espíritu Santo y no se perdonó. Sin embargo, hoy puedes perfectamente mentir al Espíritu Santo y ser consciente y no te pasa nada. ¿Cómo es posible? Porque la administración es para el tiempo del reino. Cuando el rey estaba presente, que será exactamente en este tiempo y en el venidero. Tampoco se va a perdonar. Por eso es que coincide con la vara de hierro. ¿Entiendes? Es hermoso porque escuchando ves a la gente cómo divaga en sus ideas y cómo enseña de la condenación y curiosamente es el sí mismo. Nosotros no será perdonado, es cierto, o sea, esas naciones que vengan a ser perdonadas y los que pasen a ese milenio, ahí no se les va a perdonar, pero ni mucho menos significa que pierdan su vida con Cristo, igual que Ananías y Zafira. Son salvos así como por fuego. ¿Por fuego por qué? Porque el fuego derrite todo lo que es paja, heno y hojarasca. Y se queda solamente lo que es válido. Por tanto, pierden su recompensa, pierden su premio, pero ni mucho menos pierden su vida. Y cuando Dios nos explica estas cosas, es tan hermoso sin salirse de las Escrituras, es tan como otro artículo que he escrito acerca de cómo es posible todos los dones de sanidades que había en los evangelios, en el libro de Hechos, en las epístolas de Pablo anteriores a su prisión, cuando Dios lo encierra, y sin embargo en las epístolas posteriores a Tíquico lo tiene que dejar en Trófimo porque se ha quedado enfermo, a Timoteo le dice que beba un poco de vino para sus constantes enfermedades, que ya no beba agua, y como dice de Epafrodito que estuvo próximo a morirse casi, pero Dios tuvo misericordia. ¿Qué cambió? Porque en el libro de Hechos dice que todos eran sanados, los que se presentaban a los discípulos. Le quitaban sus ropas, sus delantales, sus piezas de ropa y se lo ponían en los enfermos. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió la administración de Dios. Cambió, el Rey de Reyes había sido repudiado.
y esas señales que había disponibles en esa altura. Esto no quiere decir que Dios no pueda sanar hoy, pero es su prerrogativa, no es el don nuestro. Exacto, no se puede decir que Dios no sane. Claro que Él puede, pero no como don nuestro, en el que nosotros somos los que efectuamos esa sanidad. Es hermoso, porque con todas esas señales no valieron para nada. Su pueblo repudió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora es la gracia. Ahora, aunque tú engañes al Espíritu Santo conscientemente, no mueres. ¿Cómo que ha cambiado? Ha cambiado que el reino está aquí, pero cuando Él esté presente, y cuando venga otra vez, nunca va a ser otra vez tratado de la misma manera, sino que será Rey de Reyes y Señor de Señores, ciertamente será con vara de hierro. Esto es, el pecado de muerte es ese. No hay otro en las Escrituras. Es genial. ¿De dónde nos ha venido este conocimiento? Y es tan sencillo como encajan en las Escrituras. No saliéndonos de las Escrituras, no saliéndonos de este Cristo que nos ha puesto dentro. Leyendo las Escrituras para saber si estas cosas son así. Esto es lo hermoso. Y para todos nuestros conflictos, para todas nuestras angustias, para todas nuestras tribulaciones, que no son pocas, porque al que quiera seguir a Cristo sufrirá tribulación, mucho más abunda nuestra consolación. Y mucho más le decimos al Padre cuanto antes. Cumple tu propósito cuanto antes. Bueno, yo quisiera simplemente hacer de nuevo énfasis en esta palabra. Es muy importante tenerla muy clara, porque los usos, si nosotros leemos acá Efesios, de nuevo Efesios 1:11, en la versión Reina Valera 1960, que es la que usamos generalmente, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y acá puede haber una súper confusión, porque esta palabra tuvimos herencia no debería ser así, sino debería leerse fuimos hecho una herencia. Fuimos hechos su herencia, que es muy diferente. Fuimos hechos su herencia, ¿sí? O hechos una herencia. Imagínense leyendo este versículo de esta manera. Dice, fuimos hechos una herencia, ¿sí? En él, asimismo, fuimos hechos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿cierto? Entonces, es una cosa que para mí hoy ha sido un descubrimiento total, es decir, que nosotros finalmente, el cuerpo de Cristo, somos el territorio, la herencia, la porción, la parte de Dios, y eso hay que tenerlo acá súper claro. O sea, nosotros somos esa heredad, es decir, que ya somos, Él es nuestro dueño, somos de Él. Sí, y esta palabra en ese uso, como lo estoy leyendo, es genial, porque vuelvo y hago el énfasis en la palabra clero, que es la palabra 28:20, y solamente se usa acá en Efesios 1:11, ¿sí? Y la contraparte en el Antiguo Testamento está el Salmo 16:16 que dice, fueron elegidos por suerte, ¿no? Esa es como la paralela con la palabra en el Antiguo Testamento. Y bueno, nada, o sea, yo finalmente con todo esto que Juan ha estado hablando, siento que nosotros tenemos que pues cada vez tener las alertas más puestas, ¿no? El espíritu mucho más avivado, porque finalmente me acuerdo del versículo de la escritura cuando dice que, ¿cómo es que dice el versículo del ladrón de la noche? Ese versículo que vendrá como ladrón en la noche, que uno tiene que estar como velando. Entonces, es eso. Mire, ahorita acá en Colombia, Juan, no sé si tú sabes, hay paro camionero.
Entonces todo el mundo entra en pánico, todo el mundo entra en estrés, o sea, es una locura y se vuelve como un colectivo en que todo el mundo está, mejor dicho, ¿sí? Y cambia todo. Entonces, y llega de una manera así que tú no te lo esperas de ninguna manera. Y me pongo a pensar, es en esto que estamos hablando, que no nos podemos enfriar, o sea, no nos podemos, tenemos que estar ahí, clarísimo, saber que no somos nosotros, que es Cristo en nosotros, y esto que vimos esta noche, tenerlo allá como una perla preciosa, que nosotros somos la tierra, somos la parte de Dios, o sea, somos la herencia de Dios. O sea, es que esto es una cosa para mí, hoy fue una súnesis, porque siempre lo había visto del sentido contrario, que nosotros heredábamos allá el tercer cielo, pero resulta que es al contrario. O sea, siendo nosotros la parte, la porción de Dios, la herencia de Él, porque está clarísimo, dice, fuimos hechos una herencia, todo este cuerpo único de Cristo, por tanto, dice, por ejemplo, si leemos estos versículos de Efesios para revisar, por ejemplo, dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, ¿cierto? Entonces, imagínense, nosotros somos tierra, somos la porción para la alabanza de su gloria. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto me Sí, encanta porque acá lo volví fíjate, a o sea, mismo esa parte, o la que ha leído antes, para decir. morada de Dios en el Espíritu, fíjate, o sea, es que y cómo se va coincidiendo la tal unidad, ¿no? Y qué Correcto. bonito las cosas que difieren, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esto no lo diría a Israel, porque Israel sabía perfectamente la Correcto. esperanza que tenían, sino que la vuestra es distinta, conocerla, el desconocer, porque es distinta. Y ahí vemos en esos pequeños detalles nuestros lugares en los lugares celestiales. Ellos era aquí en el territorio o la Jerusalén celestial para el remanente. Pero la vuestra tiene que ser Dios a daros a conocer en estos pequeños detalles que están escritos y que son espirituales, y ese espíritu es para morada de Dios. O sea que somos la tal heredad, hemos sido hechos su heredad. Sí. Entonces ha sido fascinante. Muy bendecida, Amparito. ¿Tú quieres decir algo? Sí, solo también, como lo hemos visto, pues concuerda perfectamente con que Dios es el que lleva la obra en nosotros. Siempre habíamos creído que éramos nosotros los que queríamos no, ahora hemos entendido en la pequeña luz que Él es el que lleva la obra. Él es el que ahora nos toma como su herencia. Y por supuesto nosotros anularnos. Es lo único que tenemos que hacernos. Y creer todas estas cosas, pues por la fe, que Sí, somos su herencia, su porción. Concuerda Sí, fíjate perfectamente. cómo coincide. total. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Por tanto, ¿quién es el que va a mantenerse hasta el final y quién va a recibir el premio y la recompensa? El que descanse, el que ciertamente se recoste en su seno y le diga, Padre, continúa tú tu obra hasta el final. Así Con es. humildad y mansedumbre. Así es. Entonces, no, magnífico. Creo que cada vez van saliendo más perlas preciosas de estas riquezas de Cristo, ¿no? En este libro tan complejo, porque finalmente el libro ha sido muy complejo, o por lo menos la manera en que lo escribe Welsh, hay que leerlo y releerlo, pero a la final Dios nos da siempre ¿cómo se dice? La sustancia, ¿no? Como la parte finita, Entendimiento. el entendimiento, sí, más sencillo, más sencillo. ¿Mm? Bueno, me encanta, muchas gracias. Yasmín, ¿quieres dar una oración de cierre, por favor? Sí, señora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Padre Santo,
Te damos gracias por este momento, por reunirnos en familia, porque tu Padre permites que estemos acá, porque tu Padre nos envías esta palabra, porque tú nos amas tanto que sabes y nos escoges y nos reúnes y nos das lo que necesitamos en nuestros corazones, Señor. Padre, permite que esta palabra se quede aquí en nuestro corazón y se multiplique y que más personas que amamos y que sabemos que necesitan de ti, Padre, la podamos llevar. Te doy gracias por esta familia en Cristo que me has dado, Señor. Te pido que los bendigas, que les siga dando mucha sabiduría, inteligencia, discernimiento y entendimiento, Padre, para que tu palabra pueda llegar a muchos más corazones, Señor. Te doy gracias porque, aunque no lo merezcamos, nos amas infinitamente y que aunque nos apartemos del camino, Padre, tú siempre buscas la forma en que volvamos a Él. Te doy gracias por eso, te doy gracias por la vida y obra del Señor Jesucristo, por ese amor tan infinito que tiene para con nosotros. Gracias y te dejo esta noche en tus santas y bellas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Espero que tengamos una buena semana los que estamos acá en Colombia, de tener los corazones tranquilos, no dejarnos contaminar por la mente y esa energía de toda la gente. A veces es preferible ni ver las noticias, sino tener el pensamiento reposado, de verdad. No sé, siento que de alguna manera no son tiempos fáciles y cada vez van a ser tiempos más difíciles. Siento que somos, no sé por qué me da la impresión de que somos menos personas cada 8 días, o estamos los que queremos estar, pero finalmente es Dios quien nos sostiene todo el tiempo en cualquier circunstancia, y simplemente me animo yo misma y los animo a todos a estar firmes, firmes. Simplemente la firmeza, ya lo sabemos, como lo ha explicado Juan, lo hemos hablado todo el tiempo, pero no me importa hablarlo todo el tiempo. O sea, como decía Pablo, no nos cansamos de decir estas cosas. Y es sencillamente ponernos de lado, absolutamente en neutro, en cero, como decía Juan, anular completamente esos pensamientos de la carne, esas formas, y tener muy clara, por ejemplo, estas cosas que me las voy a dejar súper claras desde hoy, de saber que yo soy el terreno de Dios, es decir, que yo soy la herencia de Dios, soy la parte de Él, o sea, lo que Él heredó, o sea, es decir, fui hecho herencia. Eso es hermoso. Gracias, buenas noches para todos. Nos vemos entonces la otra semana. Dios los Sí, bendiga. solo me gustaría, para consuelo, algunas veces nos llega, decía Lutero, no podemos evitar que lleguen los cuervos a nuestra cabeza, pero sí que podemos dejar de hacer nidos para los cuervos. Igual, nuestros pensamientos algunas veces son de muchísimo temor, de muchísima angustia, pero en Cristo, como están abiertos, puede ser una tarde entera, puede ser un día entero. Sobre todo me estoy refiriendo no a nosotros mismos, sino a la gente que queremos, a la gente que amamos, que está pasando por una dificultad que nosotros no le vemos salida ninguna. Es genial mantenerlo abierto hasta que el tal poder de resurrección te quite eso y veas y compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. No se hacen las cosas automáticamente muchas veces. Es cierto que cada vez somos más propensos a dejarle a Dios toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, pero por veces tienes que estar el tiempo suficiente con Él, abierto en su presencia, y muchas veces demora más tiempo de lo que nosotros queremos hasta que desaparece. Pero desaparece, ese tal poder de la resurrección hace borrón y cuenta nueva, porque además te demuestra la fidelidad que ha tenido con ese ente querido y con todas las personas que tienes a tu alrededor. Es decir, Él sabe hasta el último cabello de tu cabeza. Cuanto más un hijo, cuanto más un ente querido que esté a tu lado y que esté sufriendo.
Nosotros no podemos hacer nada. La preocupación, como dice Dios, no te va... ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Añadir una respuesta a esa situación. Nadie. De Así. manera que solo por lógica es genial. Pero sí que es cierto que muchas veces demora tiempo. No te preocupes. Simplemente manténlo abierto delante de Dios y que Él sane tu pensamiento y que sane la situación con ese ente querido. Así es. Nunci, ¿tú querías decir algo? No, solamente Ajá. agradecerles esta última parte que nos comparte Juan, me parece maravillosa. Sí, los cuervos que le llegan a uno a la cabeza, que son muchos ya a diario, pero ese de mantener liberado, de mantenerlo ahí abierto para que las cosas se vayan sanando, me parece genial, porque sí estamos llenos de cosas y circunstancias, pero gracias a Dios que tenemos esto y que a pesar de lo que el mundo está a diario y todo lo que vivimos a nuestro alrededor, pues no nos dejamos contaminar, ¿sí? Porque uno siempre inmediatamente tiene que darle vuelta a su pensamiento, ¿no? ¿Sí? Y pues no escuchar tanto lo de afuera, sino lo que Dios nos invita a que escuchemos. Así No es fácil, pero hay que hacerlo, y así seamos poquitos, pero yo le doy muchas gracias a Dios y me siento muy afortunada pues de poder escuchar estas cosas porque no todo el mundo las escucha. Y gracias por ustedes porque sé que ustedes dan de su tiempo y de su vida para compartir todo esto tan maravilloso. Vale, Nunci, muchas gracias. Entonces, es genial también lo que dices en este momento y un gran consuelo para todos en este momento. Entonces, bueno, Dios los bendiga, que tengan una semana chévere. Yo hoy ya estoy con mucha energía, no como estaba la semana pasada que estaba vuelta a nada. Pero bueno, entonces, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, Descansen. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Adiós, buenas noches.